de donde estábamos, de Dos Quebradas, de Pereira, a Quimbaya. Tenemos ya casi 3 años en Quimbaya y ha sido una bendición y un desafío poderle servir al Señor. Así que el Señor sea hablando hoy una palabra para mí y para ustedes también. Amén. Bueno, qué gusto saludarles, pastora. Qué privilegio estar aquí. Qué responsabilidad tan grande la que le dije yo a mi esposo. Qué responsabilidad tan grande poder compartir, pero qué privilegio de parte del Señor. Así que yo quiero que vayamos juntos en esta mañana a la palabra. Quiero hablar hoy bajo el tema Jesús, nuestro pan de vida. Jesús, nuestro pan de vida. Oscar decía algo ahora, y es que si usted y yo estamos en esta mañana en este lugar, es solo por Él, solo por su gracia, por su favor y por su misericordia. Y hoy vamos a descubrir a través de la palabra cuál es ese alimento eficaz y efectivo que Dios quiere traer a nuestra vida, a nuestro corazón. Quiero que me acompañe el texto en la palabra, en el Evangelio de Juan, capítulo 6, y vamos a leer del versículo 25 al 35. Evangelio de Juan, capítulo 6, del versículo 25 al 35. Si lo tiene, diga amén. ¿Qué tal si me acompaña en la lectura de la palabra? Y dice así: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná del desierto, en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. Señor, gracias por tu bendita palabra. Toma este tiempo en tus manos y que esta palabra primero caiga en una buena tierra, corazones dispuestos en esta mañana, en este lugar, para recibir tu palabra, Señor, como una semilla que dé un fruto que permanezca, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, dice la palabra allí, Jesús habla en este pasaje de la importancia del alimento. ¿Cuántos les gusta comer? Amén, ¿verdad que sí? Es uno de los deleites que más podemos disfrutar, el alimento. Qué rico cuando te sirven el plato favorito, cuando uno está cumpliendo años, que lo quieren agasajar y entonces te invitan a comer lo que más te gusta. Y es uno de los deleites que podemos tener nosotros, de poder disfrutar de la comida, del alimento, de algo que nos sacia físicamente. En este pasaje Jesús habla de la importancia del alimento físico, pero resalta la importancia del alimento espiritual. Nos muestra que el alimento espiritual, sano, limpio, es gratuito a todos, porque el Padre lo proveyó a través de Jesús para cada uno de nosotros. Hoy el mundo, la sociedad, la cotidianidad, quiere distraer a la iglesia y desviarla del propósito por el cual Dios la llamó. Desviarla del propósito por el cual Dios la puso en un lugar, para que fuera luz, para que fuera allí un instrumento útil en sus manos, para que todos pudieran conocer del Señor. En estos tiempos necesitamos entonces volver al Señor, necesitamos ser ese instrumento de Dios. Y el propósito en esta mañana es que podamos entender la necesidad de permanecer firmes y fortalecidos espiritualmente para poder enfrentar los desafíos de hoy. ¿Cuántos creen que hoy necesitamos fuerza para enfrentar todo lo que se está viendo?
¿Cierto que sí? Necesitamos fuerza, ¿sabe? Hoy vamos a estar hablando un poquito del alimento y quiero contarles que durante muchos años yo he sido de muy bajo peso. Desde los 10 años yo creo que para subir 1 kilo mis papás se veían en problemas. Y entonces me daban cualquier cantidad de cosas y vitaminas y dele, pero cuando yo ya tuve como a los 18 que me rebelé, yo dije no, ya, yo resígnese porque soy delgada. O sea, no me van a poder, ¿cierto?, engordar a punta de comida, eso ya no funcionó. Y descubrí que no estaba débil, ¿saben? Porque estar delgado no es sinónimo de desnutrición. Como estar gordito no es sinónimo de estar saludable, ¿sí? Hay mucha gente que está robusta y usted podría decir, wow, no, está saludable, y resulta que no. Resulta que tiene muchas condiciones de salud, ¿sí? Que nosotros vengamos a la iglesia no significa que seamos saludables espiritualmente. Y quiero dejarles eso allí. Y lo primero que vamos a ver en esta mañana, o el primer punto, la necesidad de encontrar a Jesús como la fuente de vida. Primer punto, la necesidad de encontrar a Jesús como fuente de vida. En el versículo 25 dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste aquí? ¿Cuándo llegaste acá? Yo sé que cada uno de los que estamos aquí hemos venido porque estamos buscando ¿a quién? A Jesús, ¿verdad? No vinimos a buscar al pastor, no vinimos a buscar al de la alabanza, no vinimos a buscar al vecino, a alguien, al amigo. Venimos aquí porque venimos a buscar a Jesús. Y ese era el caso allí. Dice la Biblia que le hallaron, o sea que le estaban buscando. Pobre Jesús, no se les podía perder ni un momentico porque lo tenían, o sea, lo ubicaban donde sea. Lo estaban buscando. Y hoy nosotros necesitamos entender que necesitamos buscarle a Él. ¿Cuándo? En todo tiempo. En todo tiempo. Ahora, hay algo importante que resaltar porque Jesús les responde cuando lo encuentran, les responde y les dice, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Por qué buscaban a Jesús? Porque les daba de comer. ¿Por qué buscamos hoy a Jesús? ¿Lo buscamos por lo que Él nos da o lo buscamos por lo que Él es? Porque en ese tiempo y en este pasaje Jesús les está diciendo y los está confrontando y les dice, ustedes me buscan porque se saciaron de pan. Pero hoy usted y yo necesitamos ser saciados de Él, no por lo que Él nos da, no el alimento físico, no las cosas materiales. ¿Sabe? Cuando seguimos a Jesús por lo que Él nos da y llega la crisis, llega la prueba, llega la enfermedad, salimos corriendo. ¿Sabe por qué? Porque no estábamos buscándolo a Él por lo que Él es, sino a Él por lo que Él nos da. Y en el momento en el que deja de proveernos eso, entonces, chao. Entonces ya Dios no sirvió, entonces ya Dios no cumplió porque no suplió mi necesidad. Pero Dios tiene una característica y es una característica de papá. Y no siempre Dios, papá, va a darnos todo lo que queramos. Va a darnos todo lo que necesitamos, que es más importante. Es más importante. Tenemos un vacío en nuestro corazón que solo Dios puede llenar. Jesús es el alimento más importante que podemos tener. Cada persona necesita una nutrición, una alimentación balanceada y a sus horas para poder tener en su cuerpo la grasa, el azúcar que necesita, para poder rendir y soportar las pruebas laborales de un día. Si usted no come durante un día, entonces usted está débil, ¿verdad? No puede trabajar, no puede, usted si envía a su hijo al colegio sin alimento, por ahí a las 10 de la mañana le va a dar la pálida, ¿sí? Si usted sale de su casa sin comer y son las 5 de la tarde y no ha comido nada, ¿usted cree que puede desarrollar funciones normales? No se puede, porque necesitamos el alimento, necesitamos. Ahora la pregunta es, el alimento está para que nosotros crezcamos, ¿sí? Sanos, fuertes, que podamos estar con fuerza, con energía. Ahora yo le pregunto, ¿cuántas veces necesita usted alimentarse del Señor para estar lleno, para estar sano espiritualmente? Imagínense ustedes que solamente comiéramos los domingos alimento físico y que en este lugar fuera el lugar donde nos dan la provisión para el alimento.
¿A qué horas llegaría usted a este lugar si lleva 8 días sin comer? No habrían abierto la puerta cuando ya estaban ahí acampando en la puerta, porque hay una necesidad física que te lleva a buscar, ¿sí? Hay una necesidad física que te lleva a buscar. Ahora yo pregunto, ¿cuántos muchas veces buscamos a Dios, oramos a Dios, cantamos a Dios, leemos su palabra solo cuando venimos aquí? Y entonces nuestro espíritu se va debilitando, nuestro espíritu va perdiendo la fuerza, el vigor, va perdiendo el ánimo, va perdiendo todo. Venir a la iglesia es una necesidad. Venir a la iglesia no porque en casa no esté, en casa también está el Señor. Buscar al Señor en casa es nuestra responsabilidad. Que usted se levante en la mañana y antes de salir a sus quehaceres, usted busque el alimento espiritual y luego vaya y busque el alimento físico. Pero muchos de nosotros pasamos mucho tiempo pensando en el alimento material y no en el alimento espiritual que Dios quiere darnos. Entonces necesitamos tomar decisiones frente al alimento que vamos a consumir. Entonces el segundo punto en esta mañana es, vamos a hablar acerca del alimento que perece. ¿Cuántos han tenido comida en la nevera y se les ha dañado? Y usted guarda los frijolitos para el otro día y al otro día no. ¿Sí? O cuánto se nos ha dañado una verdura que usted no se acordaba que tenía por allá guardada y uno dice, ay no, se dañó. Duele, ¿verdad? Porque hoy no estamos para botar alimentos y comida. Vamos a hablar acerca de ese alimento que perece. Dice el versículo 27 que Jesús les dijo, trabajad no por la comida que perece. Trabajad no por la comida que perece. Y vamos a meditar un poquito allí en esa frase. Jesús les está diciendo que no inviertan todo su esfuerzo en lo que no va a permanecer. Y está haciendo la comparación con la comida, por eso lo digo con el alimento. Esa comida es pasajera, se pierde, causa daño, causa enfermedad, cuando usted no, yo le voy a poner un comparativo. Hace un tiempo yo hablaba de este mensaje en la iglesia, en nuestra iglesia en Quimbaya, y ponía una imagen de, ¿usted qué prefiere comerse? ¿Un plato de ensalada o una hamburguesa llena de salsas con papitas y todo? Y la mayoría levantaban la mano y decía, yo prefiero la hamburguesa con papitas que la ensalada. Y entonces tengamos en cuenta que para nuestro cuerpo es muy perjudicial estar consumiendo hamburguesas, salsas, fritos. ¿Sabe cuando mi esposo llegó a Colombia, el cambio de la dieta mediterránea a la dieta de acá? Entonces él llegó y todo le parecía novedoso y comida de todo, y entonces mi mamá decía, usted no ha probado esto, y yo le guardé esto, y en su mayoría en Colombia consumimos fritos, harinas, ¿verdad? Y él no venía acostumbrado a esa dieta. 3 meses después mi esposo pesaba 10 kilos más y tenía problemas gastrointestinales. ¿Por qué? Producto de la mala alimentación, ¿sí? Entonces en la dieta mediterránea tiene más verdura, proteína, está basada en otra, no se come tanto frito. Él es sorprendido porque aquí comíamos frito a toda hora y allí no, y eso le ocasionó un daño en su cuerpo. Ahora, quiero preguntarle, ¿qué está usted consumiendo que se puede asemejar a esa comida que perece? Voy a poner aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, consumimos cosas que debilitan nuestro cuerpo. Y cuando hay esa debilidad, viene a nuestro cuerpo, anemia, agotamiento físico, problemas renales, gastrointestinales, se bajan las defensas, se sube el colesterol. ¿Cuántos han ido al médico y les han dicho, tiene que dejar las harinas, tiene que dejar las grasas, porque tiene el colesterol, los triglicéridos elevados? Entonces empezamos a buscar una solución cuando ya hay un problema. Qué bueno es que nosotros podamos ser conscientes de buscar la solución, de buscar prevenir el problema antes de que ocurra. Entonces yo me alimento de forma saludable, no porque el médico me dijo, sino porque yo deseo cuidar mi cuerpo, porque deseo cuidar mi familia, porque deseo cuidar a mis hijos, ¿verdad? Ahora, ¿qué estamos consumiendo nosotros que es una comida que perece? Tal vez es mucha televisión. Tal vez es consumo elevado de redes sociales, tal vez es consumo elevado de malas conversaciones, de amistades que no te nutren, sino que ¿cómo se diría ahí?
te destruyen, te desnutren. Tal vez son esas malas conversaciones que te corrompen. La Biblia dice que las malas costumbres, ¿qué? Que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y tal vez estás alimentando tu mente de amigos o un entorno negativo, un entorno que habla de que el Señor no está, no existe, no es posible. Tal vez estás rodeado de lugares que no te convienen, de lugares donde no encuentras refugio espiritual, sino que encuentras es mal. Tal vez estás rodeado de libros extraños, estudios raros por allá. ¿Sabe que mucha gente se ha desviado de la doctrina del Señor porque ha dejado de meditar en su palabra por buscar otras cosas? Hace un tiempo una señora me dijo que estaba muy contenta porque se había comprado una Biblia que tenía muchos más libros que la Biblia normal. Entonces le explicamos que eran los libros deuterocanónicos que están allí, que fueron escritos pero que no están incluidos dentro del canon y que no están inspirados por Dios y por eso no están incluidos en los 66 libros de la Biblia, ¿sí? ¿Usted sabe cuántos libros tiene la Biblia? 66. La hermana se da cuenta que esa Biblia tiene más libros. Entonces empieza a leer y me dice un día, es que yo estoy fascinada leyendo estos libros. No, wow, sabiduría. Entonces yo le decía, hermano, ¿usted ya leyó los 66 libros inspirados por Dios? Y me decía, no, todavía no. Yo, entonces, ¿qué hace leyendo los que no están inspirados? Empiece por los otros, ¿verdad? Y a veces nosotros queremos creer la doctrina del Facebook, la doctrina de Google, por allá, buscar por allá el buscador. Yo voy a preguntar, tengo esta duda, y no pregunto al pastor, no pregunto a alguien que me pueda dar una respuesta bíblica, sino que voy y la ubico por allá y termino enredado, termino confundido. Hoy en día también se está consumiendo muchísimo y después de la pandemia se dispararon el acto consumo de Netflix, de Amazon, bueno, de todos esos programas que venden películas, series, todo. Entonces uno dice, no, yo no soy adicto a la pornografía, yo no veo pornografía, yo no entro a una página a buscarla, pero resulta que ella viene a buscarnos a nosotros. ¿Cuántas series de Netflix en su alto contenido sexual? O sea, ya hoy en día no hay necesidad de buscarla porque usted la ve en todas partes. Entonces los programas de televisión, hasta las novelas de hoy, vienen con un alto contenido pornográfico, de infidelidad. Quieren hacer cotidiano el homosexualismo, tienen a hacer, eso ya es normal, y entonces muestran al niño desde pequeñito, no, es que él nació, miren, él tiene, y normalizan lo que la Biblia dice que es malo. ¿Le llaman bueno? Y a lo bueno le llaman malo. Y tal vez nosotros estamos consumiendo eso. Tal vez nosotros estamos rodeándonos de eso. Nuestra mente se está rodeando de eso. Y entonces Jesús aquí les está diciendo que trabajen por la comida que permanece, dice, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual ¿quién les dará? El Hijo del Hombre, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Quién te dará esa comida? Jesús. ¿Quién te dará esa comida? Entonces ahí viene el comparativo. ¿Te la dará Netflix? ¿Te la dará el celular? ¿Te la darán las redes? ¿Quién te la dará? Jesús. Jesús es el proveedor de ese alimento. Jesús es el proveedor del alimento que da vida. Hoy tenemos consecuencias de la desnutrición espiritual, vamos a llamarle así. Hay consecuencias en la iglesia hoy. Hay cristianos. Yo soy cristiana desde que tenía 12 años. Mi familia llegó a Cristo porque mi mamá buscaba una salida, una respuesta. Mi mamá fue sana para la gloria del Señor cuando yo tenía 12 años. Nosotros tuvimos un hermano que la guerrilla secuestró hacia el año 98 y ella, en su afán de encontrar paz, de encontrar tranquilidad, de tener sanidad de su corazón, porque no hay nada más horrible que vivir un flagelo como eso, como el secuestro. Y mi hermano estuvo 6 años secuestrado y finalmente lo mataron. Pero en el medio de ese proceso mi mamá llega a Cristo y el Señor sana sus heridas, el Señor sana su corazón y el Señor nos lleva a todos a conocer de Cristo. Esa dificultad que mi mamá enfrentó no la hubiera podido enfrentar si no hubiera estado fortalecida en Dios. Mi hermano murió 2 años después de mi mamá estar en Cristo. 2 años antes mi mamá tenía el corazón agrandado, 4 infartos, el médico dijo 1 infarto más y se va.
pero ya llega Cristo y Cristo le da la fuerza para enfrentar ese momento tan duro, tan difícil. Y saben, muchos decían, no, pero es que Dios tiene el poder para que Él vuelva. Claro que sí, pero Dios es soberano. Mi hermano finalmente muere, pero el Señor hizo la obra de sanar y de salvar a toda mi casa, a mi familia, y así llegamos a Cristo. Entonces, ante las pruebas, ante las dificultades que cada persona tiene en su vida, con sus hijos, con el esposo, con la salud, con la economía, con el trabajo, necesitamos estar fortalecidos espiritualmente para poder resistir. Santiago lo dijo, estad firmes para que podáis soportar. Más aún dice, que no tengamos gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas. ¿Cómo puede usted estar firme y con gozo ante una prueba? Porque está alimentado del Hijo de Dios, porque tiene a Cristo en su corazón. Entonces, lo preocupante hoy es que en la iglesia hay mucha debilidad espiritual. Vivimos, hablamos, vestimos, pensamos como queremos sin contar con Dios. Y luego cuando la familia está en crisis, luego cuando hay dificultad, venimos corriendo a buscar a Dios. Y es un poquito tarde ya. Dios quiere que lo busquemos a Él. Primero, dice la Biblia, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Hoy encontramos, y no sé, yo creo que esto no pasa en esta iglesia, vamos a ver qué pasa en otra iglesia, que cuando se convoca a ayuno, llegan 2, 3, 4, que cuando se convoca a oración, llegan 3, 4, y lo mejor, siempre son los mismos. Y uno pensaría, ¿será que solamente ellos necesitan? Todos necesitan. En la iglesia tenemos un programa que se llama Oración por los Hijos. ¿Necesitamos orar por nuestros hijos? Claro que sí, están hoy en día viviendo tiempos peligrosos para nuestros hijos. El mundo se los quiere arrastrar a través de muchísimas cosas. Entonces necesitamos como papás orar por nuestros hijos. Pues a la hora de la oración, yo empiezo a recibir mensajes y veo y me dice, no puedo ir a la oración, pero ore por mi hijo. No puedo ir a la oración, pero usted sabe que acuérdese de los míos, métamelos ahí. ¿Sí? Porque hay una despreocupación de buscar a Dios y de poner en las manos del Señor todas las situaciones. Quiero contarles hoy 7 señales de agotamiento o desnutrición espiritual. 7 señales. Y yo quiero que si usted hoy se identifica con una de ellas, no lo vaya a tomar como, uy, no, trajeron aquí de Quimbaya y vinieron fue a darnos gallina. No, sino que usted pueda ser confrontado por la palabra y usted pueda decir, wow, yo estoy ahí, tengo esta señal, y usted pueda identificar y trabajar en eso intencionalmente para que Dios pueda hacer lo mejor para su vida y para mi vida. Y la primera señal de que una persona está debilitada espiritualmente o en desnutrición espiritual es que lee la Biblia solo cuando viene a la iglesia o solo cuando le es delegado un privilegio. Entonces le dicen, hermano, dirija el servicio, el culto, la celebración, y entonces ahí lee la Biblia, porque necesita compartir un texto. O lee la Biblia solamente en el momento de la prédica, porque dicen, abramos la palabra en tal texto. Y si usted revisa la Biblia los 8 días, está marcado ahí en la predicación de hace 8 días. Solo leemos la Biblia cuando es necesario por X o Y. Cuando leer la Biblia me renueva, me desafía, me corrige, me instruye, me enseña. La segunda señal de esa desnutrición espiritual es falta de inversión en tu crecimiento. Falta de inversión en el crecimiento. ¿En cuál crecimiento? En el espiritual. No estás haciendo nada para capacitarte, no vienes a la escuela de formación, no entras a los programas de enseñanza, nada. Vamos a hacer un taller para tal cosa, no vienes, no inviertes. Te falta inversión, te es fácil comprar la vitamina, te es fácil comprar todo, pero cuando te dicen inversión 20,000 pesos, no, eso es mucho, no tengo, no puedo. Hace un tiempo se levantó bueno, yo lo escuchaba, yo soy cristiana desde los 12 años, he estado en varias iglesias, varias denominaciones, y escuchaba a un pastor decir una vez y nos decía al liderazgo que nos hemos acostumbrado a ser una iglesia en la que todo lo quiere gratis. Vamos a ir al congreso, vale 300, no, eso es mucho, no podemos ir por allá. Pero si nos dicen que nos lo van a dar, allá estamos.
Porque hay una cultura de que no tiene que costarme. Sí debe costarnos. Hay que invertir en nuestra capacitación, hay que invertir en estudiar, en comprar un libro en la EFI, hay que invertir en ir a los lugares cuando nos desafían a asistir a un evento, hay que hacerlo. Hay que invertir en eso, pero si en tu corazón está el no, yo no puedo, es muy costoso, yo no quiero, yo no voy a ir, te falta inversión en tu crecimiento y eso es una señal de desnutrición espiritual. Lo tercero es que solo oras para pedir. Los tiempos de intimidad con Dios se han convertido en solo dame, 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 dame. Alguien decía, como la ovejita, ¿no? La ovejita es dame, llévame, tráeme, provéeme, sáname. Y nuestras oraciones se convierten solamente en presentarnos delante de Dios a decirle a Él cuánto necesitamos, pero no queremos de aquí para allá dar nada para Él. Eso es una señal de que ya se nos volvió cotidiano y solamente nos presentamos delante de Dios. Como Jesús les dijo allí a los discípulos, me buscan por la comida que les doy y no porque han entendido que yo soy el Hijo de Dios. Jesús se los dijo a ellos. Cuarto, perdiste el sentido de asombro. Mantienes una actitud que todo lo sabes, ya lo hice. Nada te sorprende, otra vez lo mismo, siempre igual. Perdiste el sentido del asombro, perdiste el sentido de ver y de agradecer milagros tan pequeños que son tan importantes para quien los recibe. Qué bueno es poder compartir lo que Dios ha hecho con nosotros y lo que Dios hace cada día por nosotros, así sea un milagro pequeñito. No es pequeñito porque es la mano sobrenatural de Dios haciéndose visible en medio de nuestra cotidianidad. Entonces nos sorprendería un milagro grandísimo, pero dejamos de sorprendernos de las cosas bonitas que Dios hace cada día con cada uno de nosotros. Y eso es una señal de agotamiento, de desnutrición. Quinto, es más importante lo que haces que a quien sirves. Es más importante lo que haces que a quien sirves. Entonces valoramos más el servicio que a Dios a quien le servimos. Entonces yo voy a ir a la iglesia solo cuando me delegan un privilegio. Entonces valoro más lo que me ponen a hacer que lo que yo voy a hacer para el Señor, que lo que Dios va a hacer por mí. Pongo mi mirada solamente en lo que hago en la iglesia. ¿Y sabe qué pasa cuando nos llenamos de esta actitud de que es más importante lo que yo hago? Queremos la aprobación, queremos el festejo, queremos el aplauso, necesitamos eso. Y cuando no está, entonces nos molestamos. Es que nadie me agradece lo que hago, nadie ve lo que yo hago, nadie valora mi esfuerzo. Estás poniendo la mirada en lo que haces y no por quién lo haces, que es por el Señor. Y si lo hacemos por Él, usted no va a esperar aplauso de nadie, porque Él te lo da todo. Él es el verdadero alimento. Él es nuestra recompensa. Él es nuestra porción y nuestra herencia. Amén. Si Él está, no necesito nada más. Si Él está, nada más. Lo sexto es que escuchamos la palabra de Dios, el mensaje, escuchamos en tercera persona. ¿Cuántos saben cuál es la tercera persona? Los pronombres personales. Él, ella, ellos, ¿cierto? Vamos a meter ellos ahí. Escuchamos en tercera persona. Entonces viene alguien con una palabra fresca que Dios quiere traer a tu corazón y tú dices, ay, lástima que no vino fulano. Ay, esa palabra era para él. Esa palabra era para ella. Entonces escuchamos la voz de Dios, pero la asimilamos en tercera persona. No es para mí. Es para el que no vino, es para la hermanita fulana. Escuchamos en tercera persona y eso va haciendo una coraza en nuestro corazón que nos impide escuchar la voz de Dios. Y cuando Dios te quiere corregir y cuando Dios te quiere instruir, tú no lo recibes, sino que se lo achacas a los otros, en tercera persona. Y la última, 7,
tienes reacciones desproporcionadas. De repente nada te gusta, no estoy de acuerdo, no me gusta porque pusieron la silla así, porque cambiaron el templo, porque hicieron esto y siempre estás poniendo la mirada en lo que está mal. Estás creando conflicto. Es una señal de debilidad espiritual porque la Biblia dice que Jesús oró por nosotros para que nosotros fuéramos uno. Y no solamente en unidad física, en unidad y en unanimidad. Todos para una misma dirección. Y cuando a ti empieza a molestarte todo, ¿y por qué se puso eso? ¿Y por qué pusieron ese color? ¿Y por qué esto? Y empiezas a crear conflicto, debes revisar qué hay. Has perdido las ganas, el sentido de aportar. ¿Sabe? Mi esposo hace unos días le dijo al liderazgo, usted no quiere sumar, al menos tampoco reste. Si una de estas 7 señales, espero que las haya allí, si no las escribió que se le queden o que usted pueda identificar, si una de esas señales ha llegado a su vida, hoy es el día para decirle, Señor, yo necesito que tú llenes esa área que me falta, porque eso es lo que quiere hacer el Señor en esta mañana. El tercer punto es el alimento que a vida eterna permanece, dice allí, que Jesús les dijo que trabajáramos por la comida que a vida eterna permanece. ¿Y cuál es la comida que a vida eterna permanece? Versículo 31 dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da, ¿qué? El verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Jesús es el verdadero alimento. Él es la fuente. En el versículo 34, los discípulos le dijeron, Señor, danos ¿cuándo? Siempre ese pan. Danos ¿cuándo? Siempre ese pan. Y sabe, ese pan está disponible siempre para todo aquel que lo busca. Versículo 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El hambre es una necesidad física. ¿Alguien ha tenido hambre? Que duele. Por ahí hay una canción que dice hambre que duele, que debilita, que desespera por el Señor. ¿Alguien ha sentido esa hambre por Dios? Esa necesidad de encontrarse con el Creador en oración, en intimidad, como esa hambre física que nos lleva a buscar alimento. Mire, usted puede estar acostado durmiendo, delicioso, tapado con la cobija, rico allí, pero si usted tiene hambre, usted se levanta en la noche y asalta la nevera o busca qué quedó por ahí. Porque el hambre no te deja dormir tranquilo. El hambre te hace levantar y buscar. ¿Qué tal que esa necesidad de hambre fuera por el Señor? Y entonces tenemos la necesidad de dejar nuestra comodidad y ir a su presencia y buscarle a Él. Nosotros tenemos Amanecer vía Zoom y hace unos días nos dimos cuenta de algo curioso. Como es por Zoom, pues nadie enciende su cámara porque es a la madrugada y pues nadie quiere que lo vean con su cara recién levantada. Entonces tienen la cámara apagada, pero uno asume que la persona está al otro lado de la cámara orando, ¿cierto? Yo asumo que por lo menos se levanta de la cama, se lava su cara y se sienta. Pero yo creo que lo que sucede al otro lado de la cámara con muchos es que conectan el celular al lado de la almohada y siguen durmiendo. Ante todo la comodidad, ahí, ¿cierto? Ahí desde la comodidad de la cama, y entonces a veces uno llama, fulanito, ¿estás por ahí para que dirijas la oración? Y no contesta. Entonces tú dices, se durmió. Peor aún, la reunión se acaba a las 6, ¿cierto? Entonces un día mi esposo no finalizó la reunión para todos, sino que se quedó la reunión ahí. Entonces como a las 6:30, casi las 7, volvimos a entrar al link de la oración y ahí habían 2 conectados. Estaban orando. Estaban consagrados ahí.
Mi esposo, que sí por su carácter, ese carácter que el Señor le dio para llevar la iglesia, sí llamó al líder y dice, bueno, usted estaba conectado, pero estaba o no es, ay no, pastor, me quedé dormido, cuando me desperté vi que el Zoom estaba ahí conectado, Entonces, un llamado de atención para salir de nuestra comodidad, levántese, busque un espacio diferente a la camita, a la comodidad de la cobija, porque muy posiblemente se va a dormir, ¿cierto? Entonces uno empieza a analizar, bueno, ¿te conectas porque valoras ese tiempo de oración o te conectas porque si no, entonces me van a regañar porque tengo un privilegio en la iglesia, entonces tengo que estar ahí y me tienen que ver? Entonces estamos como los discípulos cuando Jesús les dijo, me buscan por lo que les doy, mas no por lo que soy. Y ese es un llamado para la iglesia hoy. Hoy hay necesidad emocional, hoy hay depresión por exceso de pasado, y el pasado persigue a la persona y entonces entran en estados de depresión, y dentro de la iglesia hay gente deprimida, con diagnósticos clínicos de depresión, con mucho pasado, con mucha tristeza, soledad por el pasado. Y entonces la solución es ir a buscar el psicólogo más costoso, el psiquiatra más costoso, y la solución, Cristo la pagó en la cruz, con lo más costoso que Él tenía, su vida, su sangre allí en la cruz. Entonces necesitamos ir al Señor, porque en tiempos difíciles el único que nos va a dar la fuerza para superar toda prueba y toda dificultad es el Señor. Y sabe que hay hoy también angustia por exceso de futuro. ¿Qué va a pasar? ¿Y qué vamos a hacer el otro mes? Y ya no alcanza esto, y ya y el mercado está más costoso, y las noticias dicen que bajó, pero yo voy y no lo han bajado. ¿Quién será? ¿Dónde estará el error ahí? ¿Qué hago? ¿Dónde compro? ¿Qué me va a alcanzar? ¿Qué va a ser el otro año? Apenas llevamos un año de este gobierno, ¿qué nos va a pasar en 3 años? Y hay ansiedad por el futuro. Pero la Biblia dice que el Señor guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Y la Biblia dice que los planes para nosotros de parte del Señor son planes de bien y no de mal, para darnos ¿qué? Futuro y esperanza. Entonces, ¿dónde está la respuesta? ¿Dónde está la solución a la ansiedad y a la depresión? En su palabra. Ahí está la fortaleza que nosotros necesitamos. En el versículo 51, vamos a saltarnos allí, Jesús les dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá ¿cuándo? Para siempre. Y el pan que yo les daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Qué bonito, ¿no? Qué especial la palabra. Qué lindo es Jesús ahí. Versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. ¿Queremos permanecer en el Señor? Necesitamos alimentarnos de Él. Ahora, ¿cómo nos alimentamos de Él? Porque suena muy bonito, sí, permanezcamos en Él, pero entonces, ¿qué debo hacer yo? La dieta saludable o la dieta que yo necesito para alimentarme espiritualmente es un hábito constante. No es un día, no es el día que escuché la palabra y me gustó y entonces voy a orar en esa dirección. No, es un hábito constante. Y viene una palabra que a mí me gusta mucho que se llama ser intencional. Hay cosas que yo no voy a querer hacer, pero hay cosas que yo debo forzarme a hacer. Por ejemplo, me cuesta ayunar, me duele el estómago, me duele la cabeza cuando ayuno, no sé qué. Usted debe ser intencional en hacerlo. Alguien dijo, no, yo nunca puedo ayunar porque me duele la cabeza. Y le decía, no es más fácil que busques un alimento, que busques una vitamina, que fortalezca tu mente, tu cabeza, para que no te den esos dolores. Pero la solución más viable, más fácil es, no ayunemos. No puedo, me hace daño, me enfermo, me duele aquí, me duele allá. Debo ser intencional en orar. Hay dicen que para construir un hábito,
se necesita ser repetido durante 21 días. Si yo quiero establecer un hábito en mi vida, debo procurarlo durante 21 días. Probablemente el día 9, el día 10, no, ya no quiero, ya no puedo, ya no. Pero si usted lo hace durante 21 días, el día 22 usted ya lo necesita. El día 25 ya es una costumbre. Entonces, a veces necesitamos ser intencionales en hacerlo. Voy a ser intencional en dedicar una hora del día al estudio de la palabra. Voy a ser intencional en buscar capacitación. Voy a ser intencional en dedicar un tiempo para mi crecimiento, para conocer, para avanzar. Ahora, si nos estamos alimentando mal espiritualmente, ¿cómo entonces estamos alimentando a nuestra familia y a nuestros hijos? ¿Qué alimento estamos entonces llevando a nuestros hogares? Normalmente, la alimentación es una responsabilidad de papá y mamá, sobre todo de mamá en algunos casos. Entonces, ¿cuántos les aburre todos los días pensar, uy, ¿qué vamos a comer hoy? ¿Qué vamos a hacer de almuerzo? Yo estos días estaba con mi esposo procurando, voy a hacer una minuta para no tener que estar todos los días pensando qué hacer de almuerzo. No sé si las amas de casa se identifican y usted dice, ay, yo ya no sé qué más inventar, qué más hacer. Pero sin embargo uno busca ese alimento saludable y usted busca que no sean solo harinas, usted busca que tenga una proteína, que tenga una verdura, usted busca, ¿verdad? Y usted dice, bueno, ¿qué le voy a dar a mi bebé? Y está en crecimiento, necesita esto, necesita aquello. Y si usted va al nutricionista, que yo me la pasaba allá por el peso, entonces allá le dicen y te dicen, mira, esto es lo que tienes que comer y procurar esto, ta. Ahora, ¿qué estamos haciendo intencionalmente para llevar un alimento saludable a mi casa, a mi familia? ¿Qué comparto con mi familia? Sí, qué rico el paseo, qué rico salir a la piscina, llevar a nuestros hijos a la piscina, hacer actividades donde podamos compartir, pero ¿qué estoy haciendo espiritualmente para la formación de ellos? Hay un día establecido en casa donde se hace un devocional familiar, hay un día establecido en casa donde hoy vamos a estudiar en la palabra, hoy vamos a ir todos a ayunar, chiquitos, grandes, todos, hoy vamos a enseñar este hábito desde pequeños, estamos enseñando a nuestros hijos a ofrendar desde pequeños, estamos enseñando el principio del diezmo a nuestros hijos desde chiquitos, desde la lonchera, ellos saben cuánto deben apartar cada día de lo que tú les das, de lo que tú les provees. Ese es el alimento que estamos dando en nuestra casa. ¿Provees lo necesario? Y vamos a ver a través de la palabra cómo puedo yo conectarme con Dios para que Él sea mi alimento. Y lo primero es la palabra. Dice en Josué capítulo 1, versículo 8, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Cuándo lo hará? De día y de noche. ¿Meditaremos en qué? En la serie, en la novela, en el partido, en cómo quedó allá la Champions, la carrera, ¿Sabe que hay cosas que pasan a las 10 de la mañana los domingos? Las carreras de Fórmula 1, no sé qué. Y cuando mi esposo ya empezamos el hábito de congregarnos y todo, mi esposo le encanta la Fórmula 1. Y entonces le gustaba ver a Alonso correr y todo. Entonces, imaginan los hermanos en la iglesia, en el servicio, en el culto, viendo la Fórmula 1 ahí por un ladito. Mi esposo tuvo que renunciar a eso, ¿cierto? Él dijo, no, es la hora del servicio, entonces a las 12:30 que se acabe todo, pues me toca revisar en qué posición quedó. Pero hay otros que si ese día es la carrera de Fórmula 1, no los esperen en la iglesia, porque debo quedarme allá, porque tengo aquí una prioridad. La selección Colombia, jugó la selección Colombia y véngase para la iglesia con la camiseta y ore para que el Señor lo sucie allá. Pero no deje de hacer lo necesario, lo importante. Dice la Biblia, para que la guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora, hay muchos que meditan en la palabra, la estudian, tienen conocimiento, pero no la aplican, no la obedecen. Y entonces cuando la palabra dice, no robarás, entonces yo hago, no, eso no es para mí, eso es para otro, eso es para fulanito, eso es para el que se roba un banco, eso es para otro. Y entonces, la palabra es nuestro libro dado por el Señor, su ley, su voz.
Sus mandamientos están en ella, no para que nosotros los conozcamos, sino para que nosotros los obedezcamos. Y dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, si alguien llega y dice, venga, todo me sale mal, no prospero, no avanzo, no puedo, entonces, ¿qué puede estar pasando? Necesitas obedecer la palabra. Necesitas ir a la palabra y escudriñar qué área de tu vida necesitas alinear a la voluntad perfecta del Señor, y entonces te irá bien. Porque si el Señor lo ha dicho y si Él lo ha prometido, Él lo hará. Amén. Él lo hará. Él lo hará. Ahora, hay situaciones y pruebas por las que pasamos que no necesariamente son porque usted esté desobedeciendo. Voy a dejar ese paralelo ahí, para que no se vaya diciendo, no, si le va mal es porque algo está haciendo malo. Porque crecimos en un contexto donde señalaban con el dedo al que se enfermaba, al que no prosperaba, porque es usted algo malo, y probablemente no solamente ¿quién lo sabe? El Señor. Y no estamos puestos para señalar y decir si fulano sí está haciendo la voluntad de Dios o no. Estamos llamados a orar los unos por los otros y amarnos los unos a los otros. Y entonces este es un mensaje que usted no puede tomar para el otro, sino para usted, porque usted sí sabe y Dios sí sabe. Y usted puede ir al Señor y decirle, Señor, alinea mi camino a tu voluntad. Dice la Biblia, encomienda a Jehová tu camino y Él enderezará tus veredas. Él te alineará a su voluntad y te hará prosperar en todo, como dice su palabra. Lo segundo que debemos hacer, entonces el estudio de la palabra es lo primero. Lo segundo que debo hacer es congregarme, establecer como una prioridad el congregarme. Hay personas que desplazan el venir a la iglesia por cualquier cosa. Ahora lo decía, Fórmula 1, el partido de Colombia, llegó fulanito, llegó fulanita. Hace unos días una señora se ganó a su familia para Cristo. Gloria a Dios por eso. Entonces ellos vienen de otra ciudad y la visitan en su ciudad donde está su iglesia, y ella, en vez de enseñarles el principio de venir a la iglesia, se los lleva a todos de paseo. Si lo que estaba trabajando en ellos era que entendieran y conocieran a Jesús, lo que se esperaría es que ese domingo se hubiera preparado con toda su familia para traerlos al Señor, para traerlos a la casa de Dios, y otros días pasear, ¿cierto? Pero ese día dijo, no, todos de paseo. Pero después queremos decirles a ellos que Cristo debe ser su prioridad. Congregarme debe ser un principio con los que mis hijos crecen. Hoy en día, con esto del deporte, no sé, en Quimbaya nos pasa mucho porque allá el patinaje es el deporte oficial. Entonces todas las niñas están en patinaje y los campeonatos o las carreras y eso son los domingos. Entonces muchas veces nos han invitado, ay, venga a ver la niña, no, porque es a la hora del servicio. Entonces, claro, no podemos extremar, y si usted va a una actividad deportiva un día, el Señor no le va a condenar por eso. Pero si usted se le vuelve un hábito diario, y si de 4 domingos al mes usted 3 está en campeonatos deportivos, usted está enseñando a sus hijos a valorar la comida que perece y no la que permanece para vida eterna. Entonces debemos establecer prioridades. La palabra del Señor dice en el libro de Eclesiastés, capítulo 5, versículo 1, dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben lo que hacen. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más, ¿para qué? Para oír. ¿Por qué nos congregamos? Porque venimos a oír la palabra del Señor, porque venimos a recibir el alimento, porque venimos a compartir con los hermanos y juntos levantar alabanza y adoración al Señor en comunidad, juntos a una voz. Y no solo somos nosotros, a nivel mundial, ¿cuántos se reúnen el domingo a diversas horas con el fin de adorar y exaltar la presencia de nuestro Dios? Qué importante es eso. En Hebreos capítulo 10, versículo 25 dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió.
Versículo 24. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y exhortándonos, al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Será que esa palabra es para nosotros hoy? Amén. Esa palabra es para nosotros hoy, porque el día del Señor se está acercando cada día, por lo que vemos en el entorno. Se está acercando. Y entonces la palabra dice, ¿cuánto veis que aquel día se acerca? Está haciendo un llamado allí el apóstol a que se congreguen, a que se animen los unos a los otros, a que se exhorten los unos a los otros en amor, a que se congreguen, a que permanezcan firmes sin fluctuar. ¿Usted sabe qué es la palabra fluctuar? La palabra fluctuar es semejante a la ola del mar, ¿sí? Es como una onda que no es constante, fluctuar. Entonces hoy estoy, mañana no estoy, después sí, tal vez sí quiero, no quiero, no quiero. De pronto sí, voy a ver, de pronto el otro año, el otro mes, más adelante, ¿sí? Cuando Dios trae y te hace el llamado, mi hermano, quiero que sirvas en tal ministerio, entonces tú dices, no, pero no estoy listo, no estoy preparado, de pronto dígale a otro, de pronto fulano, de pronto otro lo puede hacer mejor, y entonces empezamos a fluctuar allí. Dice la Biblia que debemos estar, ¿qué? Firmes, sin fluctuar, en la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y el apóstol les está diciendo, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Venga, el apóstol como que sabía que en estos tiempos, después de la pandemia, ha sido difícil volver a traer la gente otra vez a congregarse, porque la gente se acostumbró a la comodidad de la casa, la comodidad del sofá, pongo un video en YouTube, pongo un predicador que hable allí, yo medio lo escucho y creo que ya, cumplí mi parte. Pero la palabra nos está mandando a congregarnos, a venir a la casa del Señor. ¿Para qué? Para crecer, para relacionarnos los unos a los otros, para aprender, para amarnos, para fortalecernos. Lo tercero al que el Señor nos está llamando es a la santidad. Dice la palabra en Levítico 19, versículo 2, dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis. ¿A quién les estaba hablando? A toda la congregación. Dice la asamblea de los israelitas allá. Habla a toda la congregación. ¿Quién? Dios dijo, ¿no? Que le hablaran a toda la congregación de Tebaida y diles, santos seréis, porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. Dios está haciendo un llamado a la santidad. Óscar ahora oraba y decía, Señor, tú nos santificas. No es que usted sea libre de pecado, ¿no? Que usted nunca cometa un error, una falla, no. Pero que usted sea intencional en agradarle al Señor en todo, hace que cuando usted como que se desvíe, el Espíritu Santo le redarguye y el Espíritu Santo le vuelve al camino. ¿Cuántos han sentido en algo que dijeron, ay, ¿yo por qué dije eso? Y usted inmediatamente siente ese dolor, y yo por qué lo dije, y no tenía que haber hecho esto, y ahí está el Espíritu Santo con nosotros santificándonos. ¿Qué debemos hacer nosotros? Arrepentirnos, dice la palabra, que el que se arrepiente, y ojo, se aparta, alcanza misericordia. El que se arrepiente y se aparta, no el que se remuerde y sigue haciendo lo mismo, no, es el que se arrepiente y cambia de dirección. Ese alcanza misericordia. Y yo sé que cada uno de los que estamos aquí alcanzamos la misericordia del Señor. Y cuando usted se equivoca, porque todos nos equivocamos, la Biblia dice, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo, que es el único intermediario entre Dios y nosotros, Jesucristo. Y entonces el llamado es a ser intencional en guardarnos del mal, en guardarnos de hacer lo malo. ¿Sabe que cuando yo encuentro en la palabra algo que me toca y dice, uy, Señor, en esto estoy fallando? Esa es la oportunidad que Dios está haciendo allí, la oportunidad que usted tiene para cambiar y para ser santificado.
Cuando usted le cae la palabra, usted dice, ay, pero el pastor me vino, fue a echar toda el agua hoy a mí. No, eso lo dijeron por mí. Hoy en la iglesia hay muchos cristianos, yo una vez decía, con delirio de persecución. Creen que todo lo que uno dice es porque les escuchó decir algo, es porque, no, mi hermano, cuando la palabra habla, recíbala como que viene de parte del Señor, no que el pastor le está echando el vainazo y que el hermano ya sabía mi situación. No, ¿sabe que no? ¿Usted le ha pasado que se sienta a escuchar la palabra y usted siente, al pastor, ¿quién le dijo eso? ¿Al pastor quién le dijo? Es que el que está hablando es el Espíritu Santo a tu vida, a tu corazón. Y si lo habla, no lo habla para dejarte en vergüenza. Si lo habla, no lo habla para desecharte. Si lo habla para instruirte, para enseñarte, para corregirte, para levantarte diferente. Amén. Para santificarte cada día. En Primera de Pedro también lo dice. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16, porque a veces dicen, no, en el Antiguo Testamento era que tocaba ser santos y por eso Cristo vino. No, en el Nuevo Testamento Pedro también está diciendo, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿En alguna manera de vivir? En toda manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Escrito está. Nosotros somos los santos del Señor y Él quiere cada día santificarnos y perfeccionarnos. Lo siguiente, lo cuarto, esa dieta saludable es la oración. La oración, base fundamental. En el Salmo 77, versículo 1, dice, con mi voz clamé a Dios clamé con mi voz y Él me escuchó. Al Señor busqué en el día de mi angustia, mis manos se extendían de noche sin cansarse. Miren qué lindo este salmo. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Se presentaba en oración ¿cuándo? Día y noche. Ahora no podríamos orar 24 horas, a no ser que fuera un tiempo especial en el que hiciéramos un compromiso de orar las 24 horas. Pero ninguno de los que está aquí podría estar en oración 24 horas porque trabajamos, porque tenemos niños, porque tenemos ocupaciones, ¿verdad? Usted no puede estar 24 horas, pero usted sí puede estar permanentemente en el Señor. Firme en Él, usted sí puede permanecer en Él. Y aquí voy a hacer, ¿cómo se diría? Publicidad política pagada. Hay un plan de oración 24 horas. ¿Usted está incluido ahí? Hay una meta propuesta para cada iglesia en la alianza y es que podamos tener cobertura 24 horas. 24 horas orando por nuestra iglesia, orando por nuestras familias, orando por las necesidades de la iglesia. Y eso hace, usted es parte de la congregación. Dice allí, con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Él me escuchó, por allá en otro salmo dice, y Él me escuchó y me libró de todos mis temores. Hay una certeza que usted y yo tenemos cuando oramos y es que Él nos escucha. Usted ha hablado con alguien y usted lleva una hora ahí contándole algo y después le pregunta, ¿y tú qué opinas? Y voltean y le dicen, ¿qué me dijo? ¿Le ha pasado? Y usted como que le provoca, pero llevo un rato explicando y no me ha prestado atención. Suele pasar. Mi hijo una vez me hizo el reclamo. Se sentó a mi lado y me hablaba y no sé si le ha pasado a usted que a veces no les entendemos todo lo que dicen por la tecnología, por el juego que me está explicando y tal, y él ahí emocionado contando y luego me pregunta algo y yo quedé en cero. Y yo, ay, ¿qué? De repente mi mente se fue y pensé en otra cosa. Puede que a usted le pase eso con el que está a su lado, con su pareja, con su hijo, que usted hable y usted diga, venga, a mí no me escuchan, que usted diga, mi voz no es valiosa, no es importante, no, nadie escucha lo que tengo para decir. Déjeme decirle que Dios escucha todo lo que usted tiene para decir. Él es el Dios que nos ve. Es el Dios que nos ve y nos escucha. Y la oración es la base de nuestra relación con Dios.
La oración es el medio por el cual usted se acerca al Señor. En Mateo capítulo 6, versículo 17 y 18, dice, mas tú, me pasé aquí al ayuno. La oración la vamos a unir con el ayuno. Dice, mas tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. No para mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que lo ve en lo secreto te recompensará en público. En la cultura judía, cuando alguien estaba en ayuno, entonces se cubría de cilicio, de ceniza, se cubría la cabeza, y entonces era identificable que alguien estaba en duelo o que alguien declaraba ayuno. Y entonces Jesús lo que estaba diciendo allí era que muchas veces podían estar así, pero su corazón estaba lejos y apartado. Y entonces Jesús nos está llamando a que el ayuno es necesario. El ayuno es una necesidad del creyente. En el ayuno usted y yo recibimos poder de lo alto, poder del Espíritu Santo para derribar toda fuerza del enemigo en nuestra contra. Jesús dice la palabra que antes de iniciar su ministerio se apartó a un lugar por el Espíritu y ayunó ¿cuánto? 40 días y 40 noches. Y aún así, a pesar de estar en ayuno, el que le habla allí, ¿quién es? Satanás se acerca para hablarle, pero Jesús estaba fortalecido en Dios, Él era Dios. Pero el ayuno le había dado ese poder de lo alto para poder derribar todo argumento del enemigo. ¿A través de qué? A través de la palabra. Y entonces cuando el enemigo viene a tambalear tu fe, cuando el enemigo viene a decirte que tú mereces más de lo que Dios te da, porque esa es la mentira del diablo hoy, que tú mereces más de lo que tienes, y no, por eso no podemos disfrutar lo que sí tenemos. Entonces tienes la firmeza, la fortaleza para echarle fuera y ser libre en el nombre del Señor. El ayuno es necesario. Dice allí, la oración y el ayuno son una necesidad de nosotros, de podernos comunicar, de podernos conectar con el Señor. Así que yo quiero animarle, iglesia, a que usted pueda valorar, a que usted pueda permanecer. El servicio en la iglesia es muy importante. Servir en nuestra iglesia local es muy importante. Yo sirvo en mi iglesia local desde que tenía 12 años. Cuando llegué con mi mamá, con mi papá, bueno, mi papá es todavía como así, pero mi mamá nos llevaba y pudimos empezar a servirle al Señor y ha sido un privilegio pasar los años sirviéndole al Señor. En muchas áreas. Dice la palabra del Señor, así hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Primera de Corintios 15:58. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Muchos dirán, ay, pero yo he desperdiciado mis años en la iglesia y no he visto, Nuestra recompensa no es humana. Nuestra recompensa es en el cielo. Nuestra recompensa viene del Señor para nosotros. Claro que sí estamos llamados a vivir vidas aquí felices, plenas, pero la plenitud no te la da la circunstancia que vives. La plenitud te la da el vivir en Cristo. Vivir en Él, deleitarte en Él, estar pleno en Él es lo que te da la fuerza, la fortaleza para enfrentar cualquier situación. En Romanos 12:11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Qué importante ser diligente, que usted no tenga que esperar, venga, necesitamos, sino que usted esté aquí. ¿Qué necesitan? ¿En qué puedo ayudar? ¿En qué puedo servir? ¿Cómo puedo hacer parte de la obra? ¿Qué necesitan? Aquí estoy, aquí están mis manos, aquí están mis pies, aquí está mi casa para un grupo de vida, aquí está mi tiempo para la red de oración. ¿Cuándo es el ayuno? Yo voy a ser el primero que está. No hay nada que agrade más al Señor que un corazón que le sirve por amor, que un corazón que le sirve no por obligación. Lo decíamos ahora en la ofrenda, el Señor no obliga a nadie. Pero si Él es nuestro todo, nosotros tenemos esa certeza de buscarlo a Él como nuestro todo. Si Él es nuestro todo, Él suplirá, Él hará.
Y mientras estamos aquí, mientras le servimos, Él obra a nuestro favor en todas las áreas de nuestra vida. Si provees este alimento del que hablamos, la palabra, el congregarnos, la santidad, la oración, el ayuno, el servicio, el devocional en la casa con nuestros hijos, tendremos la fuerza, tendremos la sanidad espiritual, tendremos la inteligencia espiritual, por allá Pablo dice a los colosenses, para enfrentar todo lo que el enemigo quiera traer a nuestra vida, para enfrentar los desafíos como iglesia, como familia y como persona. Yo quiero que usted en esta mañana pueda estar allí sobre sus pies y vamos a orar al Señor. Dándole gracias por este tiempo en su palabra. Padre, queremos decirte gracias, Padre, porque tú trajiste esa provisión del cielo a Jesucristo. Gracias, Señor, por entregar tu vida allí en la cruz por cada uno de nosotros, porque tú eres el pan de vida, porque tu palabra dice que tú eres el pan vivo que descendió del cielo. Hoy nosotros comemos de ese pan. Ese pan que nos da vida y vida en abundancia. Esa sangre que nos limpia. Y toma un tiempo allí para presentarte delante del Señor y decir: Señor, yo necesito ser fortalecido en mi espíritu. Necesito levantarme a establecer hábitos saludables que beneficien mi relación contigo, Señor. Si nos hemos apartado de ti, Señor, porque hemos puesto la mirada en lo que perece, en lo humano, en lo terrenal, en lo temporal, hoy queremos volver nuestra mirada a ti, Señor. Hoy queremos venir a ti, Padre del cielo, a encontrar en ti la saciedad que necesitamos, la plenitud que nos permite habitar con confianza, Señor. Que nos permites refugiarnos en ti, en tu presencia, Señor. Padre, perdóname, perdónanos. Si hemos desplazado, Señor, las disciplinas espirituales, orar, meditar en tu palabra. Si hemos perdido el deleite, Señor. Tu palabra dice que hay deleite en tu palabra, Señor, que en ella podemos deleitarnos de día y de noche. Y queremos otra vez conectarnos contigo, Señor. Encontrar ese deleite en ti, en tu palabra. Y que cuando tu palabra hable a nuestro corazón, nuestro entendimiento la reciba, para que nos exhorte, para que nos corrijas, para que nos guíes, Señor. Para que cuando escuchemos tu palabra, no la pongamos en práctica para otro, sino para nosotros, Señor. Inúndanos con la frescura del Espíritu Santo, Señor. Quita toda señal de agotamiento espiritual en nosotros. Y si usted identificó alguna, este es un tiempo para que usted le diga: Señor, mira, he estado en esta situación, en esta condición. He puesto mi mirada en el servicio. He dejado de invertir en mi crecimiento, Señor. Pero hoy estoy aquí para decirte: Señor, tomo tu mano y quiero hacer tu voluntad, Espíritu de Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a trabajar día a día por esa vida eterna que tú nos has regalado, Señor. Pero que tú quieres hacernos instrumentos en tus manos, Señor. Para llevar la verdad, para llevar tu palabra, para llevar ese pan que da vida a todo el que nos rodea, a todo el que lo necesita, para nosotros primeramente, pero nuestra familia también, Señor. Nuestra iglesia, bendito Dios. Que seamos esa iglesia saludable, esa iglesia, Señor, que te busca de corazón, esa iglesia que te agrada, esa iglesia, Señor, que anhela tu presencia cada día. Esa iglesia que te pone a ti en el primer lugar, Señor. Que tú avives a cada uno de los que estamos aquí. Que tú despiertes ese fuego en el Espíritu para buscarte en unidad y en unanimidad, Señor. Que tú derribes todo lo que el enemigo ha querido usar para enfriar,
para desanimar, para debilitar, pero hoy tomamos fuerzas en ti, Señor. Hoy tú levantas las manos del que está cansado, del que se ha debilitado. Tú hoy, Espíritu Santo, tomas el control, Señor. Hoy entendemos que no es por nosotros, es por ti, es en ti, es para ti, Señor. Es para ti que es este lugar. Tú eres el centro de esta casa, Señor. Tú tienes control y cuidado de todo lo que aquí sucede, Señor. Y a nosotros nos queda solo inclinarnos ante ti y decirte: aquí estamos, Señor, reconociendo nuestra necesidad de ti. Te necesitamos, Señor. Quita todo hábito pecaminoso en tu iglesia. Quita todo hábito que nos aparta, que nos aleja. Quita todo, Señor, lo que no te agrada, y haz de nosotros esa iglesia limpia, esa iglesia sin mancha, esa iglesia por la que vienes, Señor, cuando el día que nos llames a tu presencia, o el día que vengas por nosotros, Señor, podamos decir: aquí estamos, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Yo te pido que esta palabra, Señor, crezca en nuestro corazón y dé un fruto abundante, Dios de gloria. Que no quede como una palabra allí, sino que sea un desafío para buscarte. Que sea un desafío para encontrar tu presencia, Señor. Para aferrarnos a ti y avanzar, Dios de gloria. Te damos gracias, bendito Señor, porque queremos ser esa iglesia que crece en tu obra, que está firme y constante en ti, Señor. Gracias, Espíritu Santo, en esta mañana. Gracias, Señor. Muchas gracias, bendito Dios. Te exaltamos y te adoramos a ti. ¿Y qué tal si usted levanta un aplauso fuerte al Rey de Gloria? Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias, Dios del cielo. Gracias, bendito Rey. Gracias, Señor. Familia, muchas gracias por la invitación, por el privilegio de compartir con ustedes en este lugar esta mañana la palabra. Gracias por invitarnos con nuestra familia. Que el Señor les siga bendiciendo cada día.